corazones, las mentes, Padre, de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo renuncio a mí mismo, Señor, a mi carnalidad humana, Señor. Yo renuncio a toda carnalidad, Padre, a toda carne y sangre, Señor, y que sea tu Santo Espíritu obrando mediante el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, dice el Señor Dios, yo pongo fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbada, no se apresure. Amados hermanos, hoy quiero compartir la palabra del Señor en este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Cree en el Señor y no serás avergonzado. A su nombre. Gloria. Yo he creído que este pueblo y esta iglesia no será avergonzado porque ya ha creído en el Rey de Reyes. Y porque ha creído hoy está en este lugar. Pero hoy quiero hablar a través de este mensaje y de esta palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a mi vida, amados hermanos. Hoy quiero hablar a tu vida y también sé que la palabra de Dios va a hablar a mi vida y también compartiéndolo a los demás, mis amados hermanos, de un acontecimiento que está surgiendo, está brotando, una epidemia que está llegando a la raza humana, al ser humano que ha creído en estos últimos tiempos y desde el principio en la palabra de Dios. Pero ha sucedido de que el tiempo, el proceso y la circunstancia ha venido, amados hermanos, como debilitándose y ha estado dejando de creer en la verdadera palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán falsos engañadores y la palabra de Dios nos habla bien claro. Y de este acontecimiento hoy quiere la palabra del Señor hablarnos, motivarnos, exhortarnos, alentarnos a cada uno de nosotros. Nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. En el cual hemos creído, amados hermanos, plenamente y hemos confiado plenamente. Y es por eso que el enemigo constantemente se ha levantado en contra de cada uno de nosotros, en contra de nuestro alrededor, de todo lo que Dios nos ha bendecido. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Porque hemos creído en el que da vida, en el que da salvación, en el que da gozo. Pero constantemente, amados hermanos, el enemigo viene atacando a la iglesia, al pueblo de Jesucristo, a las almas para que no crean en Jesucristo, al pueblo de Jesucristo para que, amados hermanos, deje de creer en la palabra, en el fundamento, en la vid verdadera que es Jesucristo y vaya menguando su fe. Hoy el enemigo quiere arrebatar vuestra fe, a su nombre. Gloria. Pero dice la palabra, cree en el Señor. Va el tema, cree en el Señor y no serás avergonzado. Bendito sea el nombre de Jesús. Vergüenza, utilizado siempre en la voz pasiva, significa a tener un sentimiento de temor o de vergüenza que impide que una persona lleve algo a cabo. A su nombre. Puede leer usted en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 13 en adelante y la palabra de Dios va a aclarar más en tu vida. Sentimientos de vergüenza ante algo que se ha hecho. El poder en el nombre de Cristo. Hemos creído en el Rey de Reyes y en la palabra del Rey de Reyes, en la palabra del Señor, del que vendrá por cada uno de nosotros, del que vendrá, amados hermanos, a enjuiciar a todo ser humano. Hoy quiero hablar cosas que provocarán vergüenza ante el Señor, a su nombre. Gloria. Gloria. Cosas que han provocado vergüenza en el hombre y la mujer por desobedecer la palabra de Dios, por desobedecer el llamado de la voz de Dios a una salvación o a un arrepentimiento, a su nombre. Gloria. Vamos a ver si se conecta.
Estamos bien. Hay poder en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo es tan maravilloso, amada iglesia de Dios, que hoy, hace años, llegaron a los pies de Cristo y Él sigue obrando, Él sigue hablando, Él sigue exhortando y Él sigue motivando, porque sabe que hay una guerra, porque sabe que hay una batalla, porque sabe que hay una lucha, porque sabe que el enemigo no anda jugando como muchas veces nosotros jugamos con la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo cual, amados hermanos, hoy vamos a compartir el mensaje de Dios y la palabra de Dios. ¿Qué cosas provocarán vergüenza ante el Señor en nuestras vidas? Hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios. Gloria al Señor, aleluya. Rehusar a ser persuadido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice la palabra: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo creo que nosotros no hemos sido destinados a ser desobedientes. ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos, que no hemos sido llamados para eso? Hay una generación, hay una descendencia, la cual expresa este fruto del mal. La desobediencia se rehúse a oír la palabra de Dios, el mandato de Dios, y a practicar lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero en el pueblo de Jesucristo constantemente estamos oyendo la voz del Padre, la voz de Jesucristo a su nombre. Esa voz, la cual nos va guiando al camino correcto. Esa voz que nos va guiando a la perfección de la santidad. Esa voz que nos está guiando al camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo. Dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. A su nombre. Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Algo que está aconteciendo en la vida de la humanidad en estos últimos tiempos es que han dejado de oír la voz de Dios. Han dejado de asistir en el lugar donde pueden ser liberados y sanados. Somos dichosos hoy de estar en este lugar. Hay muchos amados hermanos que han endurecido sus corazones y han negado totalmente el oír la voz del Padre mediante suyo. Y hoy se está acercando el momento más especial del sonar de las trompetas. El sonar de las trompetas está a segundos, a minutos, para los que están en el reino de los cielos. Quizás para nosotros lo veamos a una distancia, porque el tiempo del hombre y el tiempo de Dios hay una diferencia. Su nombre. Gloria. Y hoy muchos han endurecido su corazón y no han querido oír la voz y la palabra de Dios, porque hay incredulidad. Se han rehusado a oír la voz de Dios, se han negado. Y muchas veces, amados hermanos, tropiezan con la palabra, caen y vuelven a levantarse y aún no entienden, porque hay una dureza y una incredulidad. Pero la palabra de Dios también me habla, mis amados hermanos, que fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos seleccionados de entre medio de ellos, de entre medio de esa incredulidad, de entre medio de esa dureza,
Y aquí en la palabra de Dios nos habla que sin importar, allá lo decía el apóstol Pablo, griegos o judíos, para Dios todo era igual. Amén. Y nosotros, entre el cristiano, hay muchos que fueron profesionales, empresarios, muchos que fueron pobres, otros que fueron ricos, pero estaban en la esclavitud del mal, del engaño, del mundo, y Dios de ahí los escogió. Hay un compromiso entre nosotros, a oír la voz de Dios, a oír la palabra de Dios y estar atento a qué quiere hacer Dios con mi vida. ¿Qué desea el Señor en mi vida para que yo sea diferente a lo que era antes, diferente a lo que soy hoy, diferente a lo que está perturbando? A su nombre. Hay una batalla, una guerra a día, constantemente en nuestra vida, mis amados hermanos, y luchamos cada momento, cada segundo de nuestras vidas contra diferentes circunstancias, contra diferentes perturbaciones, contra diferentes artimañas del enemigo. Pero Dios hoy está hablando para este pueblo, para esta iglesia, que tengamos mucho cuidado en no ser avergonzados, por nuestros errores o nuestras faltas, de no ser avergonzados por nuestra desobediencia o por rehusar a la palabra de Dios, rehusar a la palabra de Dios, negar de escuchar a la voz de Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un compromiso especial dentro de la casa del Señor. Y ese compromiso Dios está esperando, extendiendo su mano hacia ti para ver qué hora decimos: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Cree en el Señor y no serás avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre Él. A su nombre. Creamos, amados hermanos, que nuestra familia se va a convertir. Creamos que nuestra finanza, nuestra economía va a prosperar por encima de lo que Satanás y los brujos, los espiritistas quieran decir en contra de nosotros. Creamos que esta iglesia va a crecer, aunque allá afuera se estén burlando de cada uno de nosotros. Y no seremos avergonzados. En nuestros hogares pasamos vergüenzas con nuestras familias, porque ellos pretenden burlarse de nuestro Dios y de nuestra vida. En nuestros trabajos muchos pretenden burlarse de nosotros porque hemos creído en un Dios que nos mueve muchas veces en inmensas locuras, que solo Él le da una lógica a cada hecho. Pero si como cristianos rehusamos a oír su voz, si como cristianos y pueblo de Dios rehusamos escuchar su palabra, amados hermanos, seremos avergonzados en este mundo. Y también nos dirá aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí en nuestros casos sería como el pueblo de Israel, rebeldes, que no quisieron escuchar la voz del Padre, que no quisieron obedecer a aquel que los puso por guía, a Moisés. Y mientras estaba la palabra de Dios, ellos seguían dando vuelta en su mismo círculo. ¿Cuántos hoy vamos a romper ese círculo de nuestro alrededor? Ese círculo que nos lleva alrededor de nuestro trabajo, de nuestra finanza, de los matrimonios, de los hijos,
hoy se tiene que romper. Porque hoy vamos a creer en el que da vida, en el que ha puesto esta palabra para que hoy sea de tropiezo en tu vida y entiendas que hay algo grande que Él quiere hacer en tu vida. A su nombre. El poder en el nombre de Cristo. El alcohólico, el drogadicto, el homosexual, la lesbiana, los delincuentes, los mareros, los políticos, los empresarios, los brujos, los satanistas, los espiritistas están negando de esta palabra, pero aún el Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, obrando por medio de su iglesia, sigue llegando a la vida de ellos. ¿Y de dónde me rescató el Señor? De los zancos, de las esquinas, de la adicción, del alcoholismo y de diferentes vicios. Somos instrumentos del Padre. Si nosotros nos rehusamos a obedecer su palabra y a cumplir su mandamiento, ¿cómo llegaremos a aquellos que están necesitados? Pero cuando nosotros decimos, yo creo en Cristo Jesús y yo me levanto en el nombre de Jesús, se va a levantar tu enemigo, se va a levantar tus gigantes, se va a levantar tus adversarios, pero encima de esto se va a levantar el Todopoderoso, el Rey de Reyes, a tu favor, a tu favor, a tu favor, y vencerá a todo gigante. A su nombre. ¿Qué cosas provocan vergüenza ante el Señor? Desobedecer al Señor, rehusar, ser persuasivo, rehusar la creer, ser desobediente. Se traduce desobediente con el verbo de desobediente. En Romanos capítulo, el libro donde estamos leyendo, podemos ver donde nos habla claro, con el verbo desobedecer, como no creer. Cuando nosotros desobedecemos a su palabra, estamos dejando de creer en el Cristo de la gloria. Cuando nosotros negamos y rehusamos oír su voz, estamos dejando de creer en el Padre. Y vienen consecuencias. Quiero llegar, rehusar a ser persuasivo. Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 8, y piedra de tropiezo, ya lo estuve leyendo, mis amados hermanos. Rehusar a creer en la palabra de Dios. Jonás, capítulo 3, versículo 36, ya sabemos la historia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar obedecer al llamado de Dios conlleva a graves consecuencias. Hebreos capítulo 3 versículo 18, a quienes juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Hebreos capítulo 3 versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Los juicios sobre los que no creen a la palabra. A su nombre. ¡Gloria! ¿Cuántas promesas tenemos a nuestro favor en la Escritura? ¿Cuántos saben? Dice, según los teólogos, que hay más de 33,000 promesas para ti y para mí, para tu casa y para mi casa. 34. Hay de más bendición. ¿Cuántas son mis beneficios? ¿Cuántas se están cumpliendo en mi vida? A su nombre. ¿Sabe quiénes no pueden recibir estos? Aquellos que no quieren saber nada de Dios, aquellos que no creen. Y por mucho que Dios los quiera bendecir, si no creen no pueden recibir.
Y reciben aún por encima de todo esto, reciben las nuevas misericordias cada día del Señor, que viene para buenos y malos, sin excepción. A su nombre. Gloria. ¿Y qué contimos nosotros, el pueblo de Dios? ¿Qué hacen los comerciantes? Comienzan a añadir, a hacer bodegas, ampliar y a comenzar a abastecer. Ese es nuestro trabajo en el mundo espiritual. Abastecer de las riquezas que de lo alto. Porque ¿qué dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 12? Porque eres rico para con todos. A su nombre. Gloria. Si hay un espíritu de miseria, hoy se cae por tierra en el nombre de Jesús. Si hay un espíritu de deuda, tiene que caer hoy por tierra en el nombre de Jesús. Porque es que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de los cielos y de la tierra. Le guste o no le guste a Satanás, aún a él mismo también lo creó. Hay poder en el nombre de Jesús. El que desobedece al Señor, Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por naturaleza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y mientras estudiaba ese mensaje, amados hermanos, a mí me estresan los viajes. Hasta hoy me di cuenta en estos días también que me estresan los viajes. Y en esos días, amados hermanos, me ha tocado que estar viajando muy seguido a Chinandega. Y es un poquito largo ese viaje. Vine de El Salvador y me sentía bien estresado. Pero orando ahí, la oración tiene poder para todo estrés. Libera nuestras vidas de todo cansancio y estrés. Pero por naturaleza humana muchas veces algunos nos afecta en un área, otros en otra área. Y en los viajes he visto que me ha afectado bastante. Amados hermanos, venía estudiando, analizando este mensaje, le decía al Señor que voy a predicar, porque la pastora ya me había dicho que iba a predicar. Señor, tú sabes que voy a predicar. Cuando vine aquí a San Rafael, me cambió el tema, me dio otro mensaje, y yo estaba entre, Señor, ¿es este o no es este o no es este? Y estaba complicado. Pero mis amados hermanos, mientras estudiaba este mensaje, el Espíritu Santo de Dios me daba palabra, que hay muchos en su obra, hay muchos cristianos, hay muchos evangelistas, hay muchos predicadores, hay muchos servidores de Jesucristo que tienen privilegios dentro de la obra del Señor y hoy se están desviando, están dejando de creer en el Cristo de la gloria. Se están dejando llevar por el materialismo. Se están dejando llevar por la vanagloria. Se están dejando llevar por el conformismo. Amados hermanos, tú estás sentado hoy en este lugar oyendo palabra del Señor. Pero hay lugares, mis amados hermanos, donde ya el evangelio es un evangelio tibio el que están anunciando. Es un evangelio acomodado el que están anunciando. Y el anticristo se está levantando día a día más contra la humanidad. Necesitamos hacernos más y apropiarnos más de esta palabra, porque vienen momentos peligrosos y la palabra de Dios ya nos ha advertido. El sistema del mundo no le gusta que nosotros advirtamos al pueblo de Dios en la iglesia de Jesucristo y que aún lo preparemos de las cosas venideras que ha de venir. ¿Por qué? Ellos quieren tomar el control. El anticristo y la bestia quiere tomar el control total del ser humano. Pero cada vida tiene un sentido y cada vida ha sido pagada a precio de sangre. A su nombre. Gloria. Tú vales mucho. No dejemos que cosas leves nos desvíen de la verdadera palabra de Dios. Que cosas leves nos avergüencen
porque el juicio llega. El libro de Daniel lo dijo, que está a punto de levantarse Gabriel, el que está a favor de nosotros. A su nombre. Gloria. Y está por llegar. Que sus actitudes son evidentes. Dice, oye bien, los que desobedecen a la palabra del Señor, los que rehusan a la palabra del Señor. Usted se puede ir, amados hermanos, al libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, y se va a dar cuenta 26 tipos de pecado que se oponen contra el Señor. Pecados, dicen en Romanos capítulo 21, 18 en adelante, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural, se desviaron de la voluntad de Dios, y de ahí comenzaron muchos pecados, murmuraciones, detractadores, aborrecedores, engañosos, malignos, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, mentirosos, mal hablados. Si le ponemos, hay muchos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cosas provocarán vergüenza ante el Señor? ¿Qué cosas provocarán vergüenza ante el Señor de nuestra vida? Esos pecados. 26 menciona el libro de Romanos capítulo 1 y todos los versículos. Pecados que han querido venir a corromper aún dentro de la iglesia, metiéndose con chisme, con pleito, con división, con contienda y con sinnúmero de cosas. Pero Dios, que es la salvación, es para aquel que vive invocando el nombre del Señor en su vida, invocar, acto de llamar a Dios. A la invocación nace de un corazón que sabe que Dios es galardonador. A su nombre. Gloria. De los que le buscan. Hechos 11, versículo 6. Los limpios, los impíos, inconversos no invocan el nombre de Jehová. Salmo 14, 4, puedes leer. Ellos no quieren nada, pero nosotros hemos llegado a este lugar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidemos nuestro testimonio para que nada engañoso venga y nos ponga en vergüenza en el día de juicio. Y quienes quieran ponernos en vergüenza, que nuestro reflejo sea la viva imagen de Jesucristo, el fruto digno del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, unidos en un solo sentir, como pueblo de Dios, como iglesia, como ejército de Jesucristo. Dios libra al que le invoca en el día de la angustia. De Dios supone un reconocimiento de la existencia del Creador. Oye bien, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo. Capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Tú y yo queremos ser salvos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 50, 15 y 118, 5, que Dios supone un reconocimiento de la existencia del Creador y un esfuerzo tanto por comunicarse como para identificarse con Él. Dios responde a la invocación que le hacemos. Salmo 91, 15, Salmo 99, 6. La invocación incluye un pedimento a Dios por la necesidad del alma, comenzando por la salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Será salvo. Dios es grande y en misericordia para con todos los que le invocan. Salmo 86, 5. Esta invocar tiene que ser sincero, de veras. Su nombre.
Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Se ha hablado de, amados hermanos, de qué cosas provocarán vergüenza ante el Señor. Y se ha hablado también, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay un peligro entre nosotros, el pueblo de Dios, y la iglesia de Jesucristo. Yo tengo un peligro, y como predicador siempre lo he notado, que si yo me descuido un poquito, soy desayuno del enemigo. Y nosotros tenemos un poder que Dios nos ha dado para vencer al maligno y para vencer también a la carne, para destruir toda obra maligna que quiera venir entre nosotros. A su nombre. Y seré salvo de mis enemigos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe que hay algo? Hay algo mientras estoy leyendo en este versículo. Hay algo que Dios quiere hacer en algunos de los hermanos que hay en este lugar. Hay algo que Dios quiere transformar en tu corazón. Amados hermanos, han llegado a este lugar, pero todavía no han logrado todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero Dios quiere hacer un libramiento total, porque hay manifestación y hay mover que Dios quiere establecer en este lugar. Pero cuando en nuestro corazón hay impedimentos, cuando en nuestro corazón todavía no está liberado, cuando en nuestro corazón todavía no está sanado, mis amados hermanos, va a haber impedimento. Y el libro de Pedro, amados hermanos, nos habla que esta palabra va a ser de tropiezo, y aquel que oyere su voz, y aquel que atendiere su voz, y aquel que obedezca su voz, y como le decía, y le diga: heme aquí, envíame a mí, el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a obrar en tu corazón. A su nombre. Gloria. Dios quiere levantar instrumentos útiles a la par de sus siervos. Dios quiere levantar un equipo en esta obra que sea en un solo sentir, para que su obra marche. A su nombre. Gloria. Y es por eso que está hablando hoy esta palabra a tu vida y a mi vida. En ese tiempo, soldados, quiere levantar rema, quiere levantar intercesores, quiere levantar atalayas, quiere levantar, amados hermanos, manos derechas, quiere levantar apóstoles, para que la obra crezca y este lugar no se pierda y no sea condenado, sino sea salvo por nuestro Señor Jesucristo. No se quede con los brazos cruzados, no se quede solamente con la palabra que hoy ha recibido. Póngalo en práctica, porque Dios quiere limpiar un altar que el enemigo ha contaminado en tu vida, y que por naturaleza muchos desde niños hemos venido por medio del pecado, dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo hoy con su sangre quiere limpiar ese templo, ese altar, y adornarlo para que adoremos en espíritu y en verdad. Hay personas que se han humillado en este lugar delante del Señor. Y el tiempo de Dios, oye bien, el tiempo de Dios hoy se está cumpliendo. Porque dice la palabra de Dios: el que cree. ¿Cuántos han creído hoy en la palabra que la manifestación de Dios va a obrar en sus vidas? A su nombre. Va a obrar en su familia, va a obrar en su ministerio. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay congregaciones y ministerios que se han cerrado porque la iglesia no despierta. Y en este lugar Dios va a hacer un despertar, un mover. Hay una palabra poderosa
Dice el Señor que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, hay algo poderoso. El poder de la oración, el poder del ayuno es el que nos libra de todo cautiverio, de toda esclavitud, de toda opresión, para hacernos libres en su nombre. Gloria. Póngase de pie que vamos a orar. Maravilloso Dios Padre.